Buenos días a todos. Tal como se indicaba, soy María Jesús Martín y vengo desde la Dirección General de Inteligencia Artificial perteneciente a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Soy la responsable de la División de Gobernanza y Planificación de la Inteligencia Artificial, por tanto, desde aquí, desde mi división, lo que hacemos es desplegar la inteligencia artificial tanto en el sector público como en el sector privado. Dentro del sector público, la iniciativa principal, que es la que vengo a presentaros, es la incubadora de casos de uso para la Administración, para los distintos ministerios. Más adelante, que he estado escuchando antes a los compañeros, veremos a ver si tienen cabida casos de uso de inteligencia artificial para otro tipo de entidades de comunidades autónomas o entidades locales, pero en estos momentos nos estamos centrando en la difusión y el despliegue de la inteligencia artificial en los ministerios. Este despliegue de inteligencia artificial se hace dentro del marco de la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, que es una evolución de una estrategia anterior de 2020, pero que tuvo que ser adecuada porque los tiempos van muy deprisa para centrarnos en la parte esencial. Dentro del sector público os comento en breve el proyecto GovTech Lab, qué casos de uso se están haciendo o se van a iniciar para los distintos ministerios. Al final es para favorecer o para facilitar la vida de todos nosotros, de la sociedad y de los ciudadanos, porque los ministerios su objetivo siempre es hacer las cosas para todos los demás. Y por parte del sector privado tenemos una iniciativa también de despliegue a través de las AI Factories y que también os vengo a contar un poco, bueno, no en detalle, pero también haré alusión a esa iniciativa. Bueno, como sabéis, ha habido una transformación grandísima y la inteligencia artificial nos está siendo causa de ello también. Para una transformación técnica, económica y social. Entonces, el Ministerio no quería ser ajeno a esta situación y ha impulsado y ha desarrollado una estrategia completa e integral de inteligencia artificial. Esa estrategia se estructura en 3 ejes principales y 8 palancas. Los ejes principales están aquí recogidos. Pues el primer eje se basa en el refuerzo de las palancas clave en las que se sustenta al final la inteligencia artificial. El segundo eje se basa en el facilitar ese uso de la inteligencia artificial tanto en el sector público como privado, y el tercer eje pues en intentar reforzar todo ese despliegue promoviendo y supervisando cómo se está utilizando la inteligencia artificial de forma ética también en la sociedad y conforme a la regulación y a la reglamentación que tenemos que seguir, en particular el Reglamento de Inteligencia Artificial. Dentro del primer eje, la palanca 1 de las palancas base, sabéis que para construir soluciones de inteligencia artificial es necesaria una altísima capacidad de supercomputación. Entonces, esta palanca se ocupa del refuerzo de las capacidades de supercomputación de aquellos ordenadores gigantes sobre los que luego se construyen soluciones de inteligencia artificial. Ahí podéis ver cómo está distribuida la red española de supercomputación en España. Tenemos 13 nodos y es posible que se integren próximamente otros 3. La capacidad de supercomputación no está tampoco equilibradamente distribuida, siendo el nodo del Barcelona Supercomputing Center aquel que tiene una capacidad de computación altísima. De hecho, ha sido, os lo contaré un poquito después, la candidatura de España a través de España, que ha ganado en Europa el programa de AI Factories con otras 13 más distribuidas a lo largo de toda Europa. Teníamos ya una buena posición de partida, teníamos ya buenos ordenadores y, sin embargo, pues los hemos reforzado. Hemos invertido dentro de la estrategia de inteligencia artificial, hemos invertido en reforzar esa capacidad de supercomputación. Para que os hagáis una idea, los ordenadores de Barcelona estamos hablando del orden de 400 petaflops, que es una capacidad altísima de supercomputación, y el resto de los nodos de España, por ejemplo el de Castilla y León, el de Valladolid, pues tienen en torno a 7
Esa es la magnitud, la diferencia entre unos y otros. De ahí que la mayoría del desarrollo que se hace, nos basamos en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Ahí tenéis el aspecto, para quien no lo hayáis visto, no sé si hemos coincidido alguno de nosotros en alguna reunión previa. Siempre muestro esta slide para que veáis qué ordenadores se disponen y están a tiempo completo trabajando. De hecho, muchas veces no se pueden sacar todos los desarrollos al tiempo que necesitamos porque hay una demanda altísima de esta capacidad de supercomputación. Estamos intentando también y para ello estamos invirtiendo en que los centros de procesamiento de datos y esos ordenadores que habéis visto antes sean sostenibles, ¿vale? Que el consumo de agua sea mínimo, que el consumo de energía también sea razonable para la obtención de resultados. Y también estamos hablando de que vamos a trabajar en un sello para certificar cualquier centro de datos de estas características para que sea sostenible, para que lo certifique. Es que casi no veo desde aquí. Vale, los modelos fundacionales. ¿Para qué tenemos toda esta capacidad de supercomputación? Pues para hacer modelos de inteligencia artificial. Nosotros nos estamos especializando en la familia de modelos ALIA. Nos estamos distinguiendo del resto de organizaciones y de países en hacer modelos que integran mucho más contenido y porcentaje en castellano y lenguas cooficiales, de tal forma que ese modelo permita dar solución a aplicaciones, que al final genera economía todo esto, ¿no? Soluciones y aplicaciones que entiendan mejor el castellano. Hasta ahora los modelos que conocíamos pues tenían como un 5% de contenido, estaban entrenados en castellano, ¿no? Con estos modelos ALIA que estamos desarrollando e invirtiendo en ellos se llega a un 20% en total entre castellano y lenguas cooficiales. Y los modelos pues, permitirán luego construir soluciones de inteligencia artificial. Imaginad un ChatGPT, un similar, pero que entiende mejor el castellano, que entiende mejor y capta la cultura y las costumbres de un país. En ese caso, pues la respuesta será más adecuada a lo que la población, nosotros y otros países de Latinoamérica precisa, ¿no? La información y la respuesta es más adecuada. Estamos invirtiendo en estos modelos también. También estamos invirtiendo en programas en una integración curricular de la inteligencia artificial. Hablamos de que los grados universitarios, de que la FP incluya ya pues, temáticas y que las personas, las nuevas generaciones, se estén preparando ya en que van a tener que utilizar continuamente estas herramientas. Para ello hay programas de formación, de talento y de formación en IA. Aquí me voy a centrar un poco más porque justo la iniciativa de impulso de la inteligencia artificial en el sector público es la iniciativa GovTech Lab a la que hacía referencia al principio. Esta iniciativa, impulsada desde la Dirección General de Inteligencia Artificial, ha consistido en lo siguiente. Nosotros nos hemos puesto en contacto con todos los ministerios, los 22 ministerios, y les hemos dicho, decidnos, por favor, cómo la inteligencia artificial os puede ayudar a todos en el día a día, que al final es para la sociedad y para la ciudadanía, a ser más eficientes, a tener menos carga administrativa, a ofrecer resultados más rápidos ante la demanda de cualquier persona. Y entonces hemos recibido 300 solicitudes. 300 iniciativas de casos de uso desde toda la Administración. No teníamos ni tiempo ni recursos para poder analizar y poder ejecutar 300 soluciones, pero sí que teníamos tiempo para seleccionar, priorizar objetivamente y con rigor, y es lo que hemos hecho. Esa fue la distribución inicial que recibimos. Veis que en total suman unas 300. Recibimos, por ejemplo, del Ministerio del Interior 125 peticiones, 125 casos de uso de inteligencia artificial que iban a ser construidas sobre esos modelos ALIA a los que he hecho referencia, que están entrenados con la capacidad de supercomputación que os he enseñado previamente. Esta es la distribución de solicitudes que recibimos. Mi equipo y yo nos dedicamos durante 2 meses a analizar esas 300 solicitudes y ver con cuáles de ellas nos quedábamos. Queríamos maximizar el número de soluciones que al final podíamos tener disponibles para que si de 2 ministerios nos pedían algo similar, hiciéramos solo uno y luego pudiéramos ofrecérselo al otro ministerio, no replicar y no reinvertir esfuerzos. Cuando les preguntamos a los ministerios en ese mismo formulario en el que nos pedían los casos de uso, cómo la inteligencia artificial podía ayudarles,
Les preguntamos, además, cómo creían ellos que podía verse reducida la carga administrativa o los costes o de qué manera se podía eficientar el día a día que tenían, ¿no? Y aunque son resultados subjetivos, les pedimos una serie de información para obtener estos resultados. Ahí veis, por ejemplo, que ellos consideran que el disponer de soluciones de inteligencia artificial podían reducir la carga administrativa de forma alta. Por ejemplo, el 30%, superior al 30% lo consideraba el 55% de las respuestas. De esas 300 y pico respuestas, en 150 respuestas o 160 se consideraba que si tuvieran esa solución que nos habían solicitado, la reducción de la carga administrativa sería alta. Tendrían muchas más personas libres para dedicarse a otras cuestiones que no fueran pues, todas esas que pueden ser suplidas o reemplazadas por el sistema de inteligencia artificial. Igualmente, también creen que se mejoraría la experiencia del ciudadano con ese ministerio en los porcentajes que ahí indico, ¿vale? Pues se obtendrían grandes mejoras, o sea, superiores al 30%, para el 35% de los casos. Esa es la interpretación de toda esta información. En cuanto a reducción de costes y aumento de la recaudación, no obtuvimos respuestas porque la contabilidad analítica en los ministerios no es una labor que se lleve a cabo de la misma forma que se hace en el sector privado, con lo cual ahí no teníamos esa información. Igualmente, en relación a la complejidad, teníamos que analizarlo porque cuando construyes, principalmente en el tema de los datos, cuando construyes casos de uso de inteligencia artificial, o están los datos disponibles y son suficientes y están preparados para ser utilizados, o es una causa bastante frecuente de fracaso el no disponer de esos datos. Y había algún caso que algún ministerio nos decía, sí, yo tengo los datos, pero ¿dónde están los datos? En carpetas, en papeles, en la estantería. No vale. Nosotros, cuando hemos preparado y hemos seleccionado un conjunto de casos de uso, para desarrollarlos, que vamos a empezar próximamente, necesitamos haber comprobado previamente que esos datos los vas a tener disponibles en un formato adecuado para poderlos entregar al modelo de lenguaje que estamos creando y ofrecer como resultado los casos de uso que nos están pidiendo. Ahí veis qué soluciones se están demandando de manera agrupada, ¿vale? Los 300 casos de uso, las clasificaciones funcionales de los mismos. Nos han pedido desde los ministerios casos de uso para llevar a cabo automatización en gestión documental. Ahí tenéis, por ejemplo, para extraer información relevante, para generar resúmenes de forma automática, como de la misma forma que lo hace a lo mejor ChatGPT o cualquier otro sistema, pues nos han pedido sistemas de ese tipo para hacer resúmenes ejecutivos e informes. Hay otra categoría para generar respuestas automáticas y contestar automáticamente a determinados correos electrónicos que puedan haber enviado los ciudadanos. Hay también una categoría para asistencia en procesos de licitación y contratación, que es un denominador común de todos los ministerios. Todos los ministerios al final necesitan hacer licitaciones y contrataciones públicas, pues estas soluciones que nos demandan y que serán desarrolladas, algunas de ellas, les van a ayudar en ese proceso. Todo va a ser más ágil y todos nos vamos a beneficiar de esa agilidad. Y también asistencia en gestión de recursos humanos, también para, pues, ya un poco internamente, generar informes de desempeño y cualquier otro tipo. Estas son las clasificaciones principales. Por ejemplo, os voy a hablar de un caso de uso concreto que no está aquí recogido, pero que habla de la utilización de la inteligencia artificial para homologar títulos universitarios. Hoy en día hay una espera media para homologar un título universitario cercana más de 2 años. Una persona, de media, una persona que solicita que se homologue su título universitario para poderse incorporar al mercado nacional, puede tener que esperar 2 años. Con el caso de uso que vamos a desarrollar, en la que se compara automáticamente los planes de estudio de una universidad extranjera con las nuestras, a lo mejor en pocas horas tenemos la conclusión. Hemos visto si hay un porcentaje de similitud entre ambos planes de estudio y podemos dar por bueno o no esa homologación. Podemos permitir que esa persona de forma rápida se incorpore. Pues estamos cubriendo un hueco que a lo mejor necesitamos cubrir y que no se está cubriendo por tener que esperar. Los funcionarios del Ministerio de Ciencia hacen el trabajo, como la mayoría de los casos, lo mejor posible, pero son pocos para el volumen de peticiones que se están recibiendo. Si tenemos una solución y les aportamos una solución de inteligencia artificial, esto se va a ver notablemente mejorado con el sistema que vamos a construir.
No os voy a cansar, pero os estoy poniendo ejemplos, no sé si luego van a facilitar la presentación. Ahí tenéis ejemplos de los casos de uso en concreto que se van a utilizar por ministerio, ¿vale? Los que han sido seleccionados. ¿Qué hemos hecho para seleccionarlos? Pues hemos combinado aquellos casos de uso que tenían mayor impacto para la organización, medido en términos de reducción de carga administrativa y en términos de usabilidad, y a su vez, simultáneamente, menor complejidad, principalmente porque los datos estén disponibles, porque de no estarlos o necesitarse un procesamiento de esos datos, entonces en ese caso no estamos en condiciones de llevar a cabo ese caso de uso. Centramos el esfuerzo en aquellos que sean viables e invertimos el presupuesto disponible procedente de fondos europeos solamente en los casos que vayan a ser rentables para toda la sociedad, para todos los ministerios y para toda la sociedad. Ahí tenéis algunos de los casos de uso. Dentro de las cajitas que os presentaba antes, de cuáles habían presentado todos los ministerios, pues ahí tenéis soluciones que nos están demandando y que se van a hacer. Para todos los ministerios hemos intentado también que, habiendo peticiones de todos los ministerios, al menos un caso de uso de cada ministerio se vaya a hacer. Esta iniciativa tan potente que probablemente empezaréis a oír progresivamente el avance y los resultados intermedios que vamos obteniendo. Esta iniciativa van a empezar los casos de uso en septiembre. Estamos armando la instrumentación jurídica. Van a ser desarrollados por pymes, porque el dinero que viene de Europa está asociado a un componente que quiere beneficiar o pretende beneficiar a las pymes. Serán pymes, pequeñas y medianas empresas, quienes desarrollen estos casos de uso para toda la Administración. Ahí tenéis algunos ejemplos. Bueno, pues dependiendo del ministerio, como veis, la temática puede diferir, pero al final todos ellos son para trabajar ellos mejor y ofrecer mejores resultados a la sociedad. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, quieren crear un chatbot también con la información que ellos tienen, entrenando y nutriendo los modelos de lenguaje con su información para que les sepa responder mejor al tramitador y el tramitador tarde menos en responder al ciudadano. Aquí hay un tema clave. La inteligencia artificial, muchos de vosotros igual ya lo conocéis, no estamos en condiciones de hacer cualquier solución directamente para el ciudadano. Es decir, el sistema de inteligencia artificial tiene que constituir un apoyo y una ayuda al funcionario y al tramitador para que el funcionario y el tramitador responda después, porque en muchos casos son casos de uso de alto riesgo. La inteligencia artificial, en el anexo 3, en el Reglamento de Inteligencia Artificial, recoge una serie de casuísticas por las cuales se consideran que los casos de uso que se van a desarrollar pueden ser de alto riesgo. Cuando tienen que ver con derechos fundamentales, cuando tienen que ver con acceso al mercado laboral, cuando pueden generar algún tipo de desigualdad, no puedes utilizar un sistema de inteligencia artificial para decidir si una persona accede a un puesto laboral o no. Solamente el sistema de inteligencia artificial no puede ser reemplazo ni sustitución de la decisión de la persona. Entonces, esos casos de uso de alto riesgo, lo que estamos haciendo en la Administración es mitigar ese riesgo, haciendo que la herramienta no reemplace al funcionario, o sea, de ayuda al funcionario, pero no le reemplace. En el caso de uso de homologación de títulos que os estaba comentando, la homologación de títulos no la va a decidir el sistema va a apoyar, pero será una persona encargada y conocedora de todo este tema el que, viendo los resultados que ofrece el sistema, diga, de acuerdo, puedo homologar este título procedente de Perú, de donde sea, con este de medicina, con el nuestro, o de esta universidad privada de tal país, con el nuestro, ¿vale? Pero siempre, en muchísimos de los casos, en cuanto hay un alto riesgo, nosotros estamos recomendando a la Administración que el sistema sea una ayuda, no un reemplazo. Si el sistema fuera el que decidiera, el número de obligaciones que hay que seguir, el número de prevenciones que tiene que tener el Ministerio es amplísimo y no estamos en estos momentos, en el tiempo que dura esta iniciativa, en condiciones de asumir todas esas obligaciones, con lo cual estamos mitigando el riesgo así. Bueno, esto si luego veis la presentación, pues lo podéis ver un poco el detalle de qué se va a hacer en cada ministerio. En total son 32 casos de uso. También hay un caso de uso solicitado directamente desde Moncloa, desde Presidencia, que se basa en identificar tendencias científicas y poder obtener datos en tiempo muy corto para poder tomar una decisión más rápida. Estamos hablando de la DANA y estamos hablando de que queríamos tener un sistema
que nos hubiera podido antes predecir determinada información y poder haberla utilizado de forma eficiente. Pues igual que en este campo de meteorología, puede haber otros campos en los que desde Presidencia del Gobierno les interese conocer información y a partir de esta solución que nos han pedido, pues lo vamos a poder desarrollar. Los casos de uso estos estarán disponibles en torno a mediados del año que viene, 2026. Hay otra manera de introducir la inteligencia artificial en la administración pública. No sé si hay aquí alguien o no, pero Red.es es una organización que pertenece, pública que pertenece al ministerio en el que trabajo y que se encarga de forma muy eficiente de llevar a cabo y ejecutar programas de muy alto impacto. ¿Conocéis el programa Kit Digital o conocéis el programa Kit Consulting? Bueno, pues estos programas pretenden llevar la inteligencia artificial a las empresas, pero a su vez la comprobación a la que estamos obligados desde la Administración de que esas ayudas se están ejecutando convenientemente, que no quedan por ahí, no se da el dinero y no se justifica, estamos obligados, la sociedad está obligada a justificar la ayuda que se le ha dado desde el Estado, pues Red.es utiliza de forma muy destacada y les han felicitado en Europa por el uso de la inteligencia artificial para comprobar que esas ayudas se están ejecutando convenientemente. Se están dando ayudas muy pequeñitas a muchas empresas, pero cada ayuda es un expediente. Si nosotros no utilizáramos la inteligencia artificial, además de, como han comentado mis compañeros anteriormente, la plataforma de intermediación para consultar el cumplimiento de condiciones de manera rápida, no podríamos llegar a dar ayudas, a dar 500.000 ayudas casi ya de Kit Digital. No tendríamos capacidad, ni aunque hubiera un batallón de personas en Red.es, son muchos expedientes. Pero si cada expediente lo automatizamos y comprobamos que esa empresa que pide la ayuda cumple 25 condiciones y tardas 1 minuto o 2 minutos en comprobarlo automáticamente y luego, si por ejemplo para ver que esa ayuda ha llegado se han cumplido cosas, nos envían documentación como justificativa de la ayuda y la verificamos con una herramienta de inteligencia artificial y vemos que sí, que se ha cumplido adecuadamente, tenemos una ayuda enorme para poder dar salida a esta barbaridad de expedientes. Así, Red.es es un caso de éxito de la Administración, no solo dando ayudas a las empresas, sino utilizando en inteligencia artificial, sino utilizando ayudas ellos mismos para verificar esa gestión y esos expedientes. Dentro de los niveles de digitalización, ¿qué tal voy de mi tiempo? ¿Voy a la mitad? Vale, y estoy acabando en 5 minutos. Dentro de los niveles de digitalización de las empresas, hay empresas que tienen una digitalización básica. Son empresas que no tienen ni siquiera demasiadas soluciones de digitalización. La iniciativa de Kit Digital lo que hizo fue ofrecer un catálogo de soluciones digitales para que cada empresa eligiera aquellas que le interesaban mejor. Y es ahí donde tenemos 500.000 empresas beneficiándose de este programa. No todas las empresas pidieron lo mismo. Había empresas pymes que tenían web y querían tener, por ejemplo, una página de comercio electrónico. Otras que querían tener un sistema de gestor de clientes. Entonces, como había diversidad, pues nosotros ofrecimos un catálogo a través de Red.es para que cada empresa cogiera lo que quisiera. Entonces, hablamos de un bono que te daban a la empresa, tipo bono El Corte Inglés, donde tú lo puedes consumir en soluciones hasta que lo gastes, ¿no? Entonces, cada solución costaba, bueno, depende del precio, 2.000, 3.000 euros, y entonces ibas decidiendo cada empresa qué es lo que necesitaba, ¿vale? Entonces, una digitalización básica es que la empresa disponga de esas soluciones. Un nivel intermedio de digitalización supone que una empresa, una pyme, ya tiene esas soluciones, pero necesita incorporar procesos de digitalización. Va más allá de tener una web o una página de comercio electrónico, pero se quiere en ese caso incorporar procedimientos de asesoramiento. Para eso está el programa Kit Consulting, que les ha asesorado. De nuevo, hemos ofrecido un catálogo amplio porque cada empresa podía querer una cosa. Había empresas que se dedicaban a la recolección de flores comestibles y esas empresas necesitaban una digitalización que les permitiera no perder la cosecha. Si tenían sensores en sus plantaciones que les avisaran de las pocas horas de floración que tienen su cosecha, pues no la perdían. Esa es la digitalización que necesitaba una empresa. En contra, otra empresa necesitaba saber si debía incorporar una persona a su plantilla los sábados
una empresa de comercio, una zapatería, porque quería saber si había ventas suficientes en la zona para decidir si invertía en contratar a una persona a tiempo parcial o a tiempo que fuera los sábados. Bueno, pues la inteligencia artificial, todo ese tipo de soluciones también las hemos diseñado para ofrecérselas y a lo mejor esa zapatería decide en base a esos datos que tiene si le interesa o no le interesa. Es decir, el mundo es muy diverso en España del mundo de las pymes, hablamos de 3 millones de negocios que hay, es el 98% de todo el tejido empresarial está conformado por pymes. Pues ofrecíamos soluciones de inteligencia artificial para todas ellas, pero no para todas lo mismo, sino cada una lo que necesite y lo que demande. Y en un estadio más avanzado se está trabajando también desde el Ministerio en los espacios de datos sectoriales. Las empresas que ya han superado el disponer de soluciones tecnológicas y las empresas que ya tienen procesos de asesoramiento digital se dedican o ven las ventajas de intercambiar datos unas con otras, sacando todas provecho. ¿Vale? Pues también se está trabajando en iniciativas desde el Ministerio relacionadas con la digitalización avanzada. Ahí veis las soluciones que se ofrecían inicialmente en el programa Kit Digital. Se ha incorporado una nueva solución recientemente que es exclusivamente en inteligencia artificial. En cuanto al programa Kit Consulting, pues lo que os he comentado, ¿no? Cada empresa podía necesitar una cosa, alguien se quería centrar en potenciar sus ventas digitales, otros negocios querían reforzar la parte de ciberseguridad, incluso prepararse para certificarse en determinadas, en la norma de ciber. Otros querían una transformación, la última, querían transformación un poco general, sin centrarse en ninguna parte. Entonces, lo que hemos hecho, los últimos programas que se han diseñado desde el Ministerio con Red.es han sido programas que lleguen a todos, intentando que no sea la misma solución para cualquier empresa. Y, por último, para finalizar, desde la división que llevo y desde la Dirección General de Inteligencia Artificial a la que pertenezco, se está coordinando, supervisando e impulsando también la iniciativa AI Factories, que trata de, junto con otras fábricas de inteligencia artificial a las que han ganado esta candidatura de este programa europeo, pues ahí tenéis las que ganaron, las que están ahí representadas por nuestra parte. Es la candidatura también con el BSC, por aquello que os contaba de que ya tenemos, por ejemplo, capacidad de supercomputación suficiente, esos ordenadores que os he enseñado antes, y porque estábamos en muy buena disposición de aplicar al programa europeo. Hemos ganado una de las candidaturas y vamos a hacer a través de esta candidatura de AI Factories, llegar también al sector privado con la inteligencia artificial. Estos son los 3 objetivos principales de esa iniciativa. Que el acceso a la inteligencia artificial llegue para cualquier empresa o cualquier startup, que podamos acelerar y contribuir a esa innovación en inteligencia artificial y que fomentemos la colaboración entre empresas y organizaciones para que sea más cómodo para todos. Hay muchas de estas empresas y organizaciones que no tienen capacidad o no tienen recursos económicos para comprar máquinas, ni hay por qué. Pues con esta inversión extra en capacidad de supercómputo, al final en tarjetas que se integran en esos macroordenadores, pues vamos a intentar repartir para que haya para todos, todo aquel que lo requiera. Que entrenen modelos adaptados a su negocio, que puedan incorporar la IA sin un coste excesivo para ellas. Los servicios que se ofrecen desde las AI Factories, más capacidad de supercómputo, herramientas de inteligencia artificial y servicios de soporte, es decir, nosotros vamos a desarrollar herramientas de inteligencia artificial que pondremos a disposición de cualquier empresa del tejido productivo. Tenemos programas de aceleración para startups, los estamos diseñando ya y también entrarán en vigor en pocos meses, pocas semanas. Y tenemos nodos sectoriales. Los nodos sectoriales lo que pretenden es dinamizar sectores concretos de actividad, finanzas, legal, comunicaciones, salud y también el sector público desde aquí. Es decir, vamos a ofrecer soluciones para todos los sectores principales.
Por último, deciros que la estrategia, hablando de las 8 palancas en las que se estructura, también se ocupa del tema de la ciberseguridad, porque todos estos datos que son tan necesarios para llevar a cabo, para entrenar modelos y para construir soluciones de inteligencia artificial, tienen que estar siempre con unas garantías de intercambio y evitando ataques de ciber, porque los datos son muy demandados, ¿no? Pues tenemos que poner esa seguridad. Y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, dependiente también del ministerio en el que estoy, al que pertenezco, pues se ocupa de supervisar todos los desarrollos que os he contado, que estén hechos con garantías y de verificar el cumplimiento de la regulación de aplicación, principalmente en este momento del Reglamento de Inteligencia Artificial al que antes he hecho referencia. Y hasta aquí.